Esta es la presentación del grupo I de primer semestre de la especialización en epidemiología clínica de la Universidad del Bosque en el área de bioestadística 1. El título es La caracterización clínica de pacientes adultos con bacteremias por Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae en el Hospital Santa Clara desde diciembre de 2009 a diciembre de 2010. Como planteamiento del problema y justificación al mismo, se determina que las infecciones en sangre constituyen una causa importante de morbilidad, mortalidad e incremento en la estancia hospitalaria. Por su parte, el Staphylococcus aureus es uno de los principales agentes causales de esta entidad, tanto en bacteremias primarias como secundarias a otros focos, y se han descrito factores intrínsecos al microorganismo asociados a peores desenlaces clínicos. Klebsiella pneumoniae es el segundo gram negativo en frecuencia, luego de la E. coli, en aislamiento en sangre. Se ha convertido en un gran problema en la práctica clínica debido al alto perfil de resistencia con escasa modalidad terapéutica. Además, estas tienen pobre perfil de seguridad. Por último, en la literatura mundial existe escasa información que muestre relación entre factores clínicos de pacientes con bacteremias por estos dos gérmenes y factores microbiológicos. Entre los objetivos, tenemos como objetivo general realizar la caracterización clínica de pacientes adultos con aislamiento en sangre de Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae en el Hospital Santa Clara, empresa social del Estado. Los objetivos específicos: primero, determinar la frecuencia de infecciones producidas por Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae en la población adulta de la institución durante un año. Describir las principales características demográficas y clínicas de la población a estudio. Y como tercero, describir los principales focos asociados a bacteremias por estos dos microorganismos. Ahora iniciaremos con la descripción general de la población, teniendo en cuenta en la base de datos que analizamos. Aquí vemos que los pacientes de nuestra base de datos fueron principalmente hombres, en un 54% de los casos, mientras las mujeres correspondieron a un 46%. Por su parte, las edades las dividimos en anchos de intervalo de 12 años, quedando clases como las vemos en la tabla. Se puede observar cómo más del 50% de los pacientes se encontraron por encima de los 41 años, con mayor predominio en los rangos entre 65 y 76 años. El promedio de edad en nuestra base de datos fue 54 años. En nuestra población, como principales comorbilidades descritas, encontramos las patologías de tipo cardiovascular, resaltando la insuficiencia renal crónica, asociada a hipertensión arterial en la mayoría de los casos, junto con diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca congestiva, que aquí la vemos descrita como ICC. Esto se correlaciona con la población objeto de nuestra especialidad, la cual principalmente atiende personas en edad adulta mayor. En cuanto al Apache, el Apache es una escala que mide severidad en pacientes principalmente críticos. En nuestra población, el promedio fue de 13. Esto es un grupo de pacientes con alto grado de comorbilidades y con importante compromiso sistémico en relación al proceso infeccioso probablemente con el que estaban cursando en ese momento. Aquí observamos los niveles de creatinina y el conteo plaquetario de nuestros pacientes, evidenciando que el 40% de nuestros pacientes tenían niveles de creatinina mayores a 2 miligramos por decilitro. Esto indica que un buen porcentaje de pacientes cursan con patología renal crónica, algunos de los cuales se encontraban en terapia de reemplazo renal, siendo en su mayoría usuarios de dispositivos intravasculares. Como se sabe, esto es un factor de riesgo para infecciones de esta categoría. Por otro lado, los niveles plaquetarios
también nos hablan de la severidad de la enfermedad, de la repercusión multisistémica por el proceso infeccioso. Los pacientes con conteos menores a 50.000 tienen alto riesgo de sangrado y aún más grave, menores a 10.000 tienen mayor riesgo de sangrado a nivel del sistema nervioso central. En nuestra población de estudio, este rango correspondía a un 5%. El mayor porcentaje de la población se encontraba en un rango seguro de plaquetas, por encima de 50.000. Con relación a los gérmenes a estudio, se encontró un mayor porcentaje de Staphylococcus aureus con un 54%, en comparación a Klebsiella pneumoniae, esta última con un 45%. Adicionalmente, entre los focos asociados a las infecciones, es llamativo ver que en la mayoría de los casos, con un 36%, no se encontró foco, determinándose así una bacteriemia primaria, seguido por la infección asociada a catéter en un 19% de los casos, correlacionándose con el germen descrito como más preponderante. Ratificando lo expresado en la diapositiva anterior, en esta se observa la distribución de los diferentes focos infecciosos, en este caso distribuidos por gérmenes, encontrando como llamativo el Staphylococcus aureus asociado a catéter, mientras Klebsiella pneumoniae, con un 8% de casos, se asocia más a infección de vías urinarias. En los dos gérmenes, el principal foco infeccioso no fue identificado. Ahora, describiendo específicamente lo que ocurrió en nuestra base de datos, pues en los pacientes, en lo que respecta específicamente a mortalidad, observamos en esta diapositiva una alta mortalidad de la población en general, con un 46%, siendo esta mayor en los pacientes con una bacteriemia por Klebsiella pneumoniae. Esto podría explicarse por una inadecuada selección del tratamiento antibiótico empírico, lo que a su vez se podría explicar por la presencia de cepas multiresistentes. Adicionalmente, si observamos la gráfica por gérmenes, se destaca que de 45 pacientes infectados por Staphylococcus aureus, fallecieron el 34%, mientras que de 38 pacientes infectados por Klebsiella pneumoniae, fallecieron el 57%. Aquí nuevamente vemos la escala Apache comentada previamente, pero esta es comparándola con la mortalidad. Esta gráfica es muy importante, ya que nos demuestra en parte resultados esperables según la literatura médica. El Apache es una escala calibrada para mortalidad. Entre más alto el valor, mayor riesgo de morir. Acá podemos observar que el Apache promedio de los pacientes que fallecieron fue de 17, mayor que el de los sobrevivientes, que fue de 9. Acá en donde observamos la mortalidad asociada o relacionada por edad, vemos que los pacientes que fallecieron en mayor proporción corresponden principalmente con las edades comprendidas entre los 65 y los 76 años, teniendo en cuenta probablemente mayor frecuencia de comorbilidades en dicha población y adicionalmente, como se había dicho previamente, en esta clase encontramos a la mayor cantidad de pacientes objeto de nuestro estudio. Ahora, si tomamos algunas patologías representativas o comorbilidades, vemos que al describir estas patologías en relación con la mortalidad, no encontramos mayor diferencia entre los enfermos versus los no enfermos. En esta diapositiva, por ejemplo, se observan los pacientes con falla renal crónica, entre los que no hubo evidencia de mayor mortalidad, evidenciando una mortalidad de 54% entre los no enfermos y entre los enfermos similar mortalidad. Con la diabetes mellitus no ocurrió nada diferente a lo descrito en la diapositiva anterior, observando una mortalidad similar entre los diabéticos y los no diabéticos.
Por último, la mortalidad entre los que recibieron antibiótico en los últimos 6 meses, lo cual se tomó como factor dado que esto predispone a infecciones por gérmenes multiresistentes, fue de 47%, mientras los que no recibieron antibiótico en los últimos 6 meses, la mortalidad fue de 42%. Para concluir, definimos que la mayor población a estudio se encuentra por encima de los 40 años, presentando una mayor proporción entre los 65 y 76 años. El germen más frecuente aislado fue Staphylococcus aureus, sin evidencia en la mayoría de ocasiones de foco infeccioso. En los casos en donde se identifica foco infeccioso, el Staphylococcus aureus fue más frecuente entre las infecciones por dispositivo intravascular, mientras que Klebsiella pneumoniae fue más frecuente en infección de vías urinarias. Y por último, existió una alta mortalidad en la población a estudio, siendo más alta entre los infectados por Klebsiella pneumoniae. Muchas gracias.